Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos una cálida bienvenida al primer ciclo de conferencias sobre narrativas democráticas, desafíos y alternativas en sociedad, política, comunicación y tecnologías digitales desde América Latina. Este evento es organizado por el proyecto de investigación y cuenta con el apoyo de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Recordándoles que cada conferencia de este ciclo se transmitirá en vivo desde nuestra página de Facebook, Democracia 21-23. Y si tienen algunas preguntas o comentarios sobre los temas que vamos a abordar el día de hoy, pueden dejarlo en los comentarios de la transmisión. Queremos que este sea un espacio interactivo donde podamos generar un diálogo enriquecedor y esperamos que disfruten de la conferencia y se animen a participar activamente. Ahora le cederé la palabra al doctor Alberto Fernando Ruiz Méndez, coordinador general del proyecto. Adelante, doctor. Tal? Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias por estarnos acompañando a este primer ciclo de conferencias narrativas democráticas, un ciclo en donde estaremos abordando diferentes temas de lo político, lo social, lo cultural, lo digital y lo comunicacional con diferentes colegas, compañeros, compañeras y expertos en diferentes disciplinas como son la filosofía, la comunicación, la historia, entre otras. Nuestro proyecto tiene por objetivo reflexionar sobre aquellas narrativas que están cambiando la fisonomía de nuestra democracia en nuestro tiempo y tenemos también entonces el reto de entender de qué manera estos cambios pueden estar transformando para bien y para mal a nuestra sociedad. En esta ocasión, pues contamos con la presencia del doctor Mariano Chávez Martínez, a quien le agradecemos mucho su tiempo y su colaboración en este proyecto, y del cual Ángel nos va a leer una semblanza y luego ya le daremos la palabra. Muchas gracias, Mariano, por estar aquí con nosotros. Gracias, Alberto. Perfecto, pues como comentó el doctor Alberto, hoy tenemos la conferencia titulada La irracionalidad en la democracia, un incentivo para los populismos, a cargo del doctor Mariano Chávez Martínez. Y antes de cederle la palabra al doctor, me gustaría compartir un poco de su trayectoria profesional. El doctor Mariano cuenta con licenciatura en Filosofía en la Universidad Iberoamericana y la licenciatura en Economía por la UNAM. Posteriormente realizó dos maestrías, una en filosofía y otra en políticas públicas por la Ibero. Asimismo, cuenta con el doctorado en filosofía por la Universidad Iberoamericana y se ha desempeñado como profesor de asignatura en el Departamento de Filosofía de la Ibero. Imparte materias de historia de la filosofía moderna, historia de la filosofía contemporánea, antropología, ética y comunicación y filosofía de la comunicación. Asimismo, el doctor es profesor en la Universidad de Anáhuac de México, impartiendo las materias de ética y antropología. Ha sido asistente de investigación del Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad, asistente de investigación de la Cátedra de Dinámicas Territoriales y Bienestar del Departamento de Economía por la Ibero, y recientemente ha traducido la obra Empresas Honorables, un marco teórico y práctico para los negocios en una sociedad humana y justa. Es un verdadero honor contar con su presencia y conocimiento, doctor, así que sin más, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, por esta presentación. Muchas gracias por la invitación y por tenerme en este espacio para compartir estas reflexiones en torno a las narrativas democráticas de hoy en día, a hacer algunos apuntes con respecto a la democracia. Creo que estos tiempos convulsos y complejos a nivel global pues nos obligan a hacer reflexiones importantes desde la filosofía, hacer reflexiones que nos lleven a mejorar o al menos hacer también una crítica a nuestra democracia y a nuestros comportamientos democráticos en la sociedad. Me voy a permitir para esta ocasión compartir una presentación que preparé para esta charla que como ya lo adelantaban, el tema o el título de esta charla, yo le he puesto La irracionalidad en la democracia, un incentivo para los populismos. Y a ver, ¿y por qué hablar de la irracionalidad en la democracia? Me parece importante este tema y de repente voltear la mirada
hacia ciertos pensadores contemporáneos, actuales, que nos están advirtiendo de los riesgos que tiene la democracia, ¿no? Tradicionalmente me parece que encontramos en la democracia el sistema de gobierno ideal, el que hay que defender, pero que pocas veces criticamos. Y con esto no quiero decir entonces que voy a llevar esta charla hacia una polaridad donde entonces, si no es democracia, es tiranía, o entonces que caiga la democracia, no, sino que esta reflexión la quiero llevar hacia una crítica hacia la propia democracia para también establecer ciertos límites a determinados ejercicios o a determinadas ideas que tenemos con la democracia, precisamente para no perderla, ¿no? Me parece que estos tiempos actuales nos están llevando y nos están advirtiendo que hay grandes posibilidades de perder nuestras democracias, y entonces es importante reflexionar también no solamente hacia el exterior o hacia los gobernantes o actores políticos, agentes morales que atacan a la democracia, sino también hacia nuestra forma de vivir la democracia, que puede terminar con la democracia misma, ¿no? Entonces, hacia allá es donde quiero llevar esta reflexión y esta charla que he preparado con todo gusto, ¿no? Cuando hablamos de democracia y también de populismo, son conceptos muy escurridizos, muy complejos, porque al hablar de populismo, pues implica al menos pensar, por ejemplo, en si hay populismo de izquierda, de derecha, es el mismo populismo de hace 50 años, cuál es la característica del populismo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por eso, para esta charla, pues me voy a limitar simplemente a a la noción de populismo que tiene Laclau, ¿no? Que es quizás uno de los grandes pensadores o de los más importantes con respecto al populismo. Y él menciona, ¿no?, que el populismo es una situación social, me permito leer la cita, en la cual las demandas tienden a reagruparse sobre la base negativa de que todas permanecen insatisfechas. Es la primera precondición de ese modo de articulación política que denominamos populismo. Y de esta noción que quiero partir de la CLAO, podemos mencionar al menos ciertas características que aquí he elegido tres, ¿no? De lo que sería un sistema o una vivencia del populismo, porque como tal, el populismo, podríamos decir, no es como tal un sistema, sino que se cuela dentro de un sistema, pero que sí tiene ciertas características que podrían compartir a nivel general las diferentes formas de populismo que podemos encontrar en el mundo y a lo largo de la historia. Y la primera característica sería que en el populismo el pueblo siempre es una construcción que se constituye a partir de la consolidación de un enemigo común. Entonces, todo populismo, toda sociedad populista va de alguna manera construyendo y te va compartiendo un enemigo en común, ¿no? Enemigo en común que puede ser el migrante, que puede ser el extranjero, que puede ser una nación, que puede ser el capitalismo, que puede ser la empresa, que puede ser diferentes instituciones o actores a nivel político, económico y cultural, pero siempre, digamos, en ese populismo, pues, siempre vamos a encontrar un enemigo común a partir del cual se construye una narrativa. Por otro lado, vamos a encontrar también que las demandas sociales siempre o casi siempre van a ser presentadas como parte de un conflicto entre lo que sería el pueblo y la élite, ¿no? Entonces tenemos aquí una polaridad, digamos, hay un actor o hay un agente que se conoce como el pueblo, ¿no? Y la élite, que siempre será una minoría, ¿no? Eso es importante decirlo, la élite que siempre va a ser una minoría con un poder importantísimo, y el pueblo que será una mayoría, pero que estará luchando por tener realmente el poder, ¿no? Entonces, la masa tiene poco poder, esa es la concepción del populismo, y la élite, que es una minoría, tiene muchísimo poder. Y por otra parte, también es importante señalar, en este populismo vamos a encontrar una idea
del significante vacío. ¿Qué es esta idea del significante vacío? Pues que vamos a encontrar siempre a un líder que va a encarnar esas aspiraciones del pueblo, a un líder que va no solamente a representar, sino realmente va a ser el pueblo mismo, ¿no? No es solamente una representación, sino es una encarnación del pueblo mismo, unificando todas las demandas sociales. Entonces, en la práctica, lo que vamos a ver es a un líder, ¿no? Combatiendo a una élite. ¿No? Eso seríamos, digamos, en términos generales. Ahora, me remito un poco a la antigüedad para empezar a poder a reflexionar cómo ha cambiado nuestra democracia y cuáles serían los retos de la democracia hacia adentro de la democracia misma, no hacia afuera, sino hacia adentro de la democracia misma. Tenemos ya estas tres características del populismo, pero si nos vamos a la Grecia antigua, a lo que se conoce como la ilustración, la primera ilustración en la Grecia antigua, que es cuando son los 30 años de gobierno de Pericles, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta que entre sofistas y Sócrates, este personaje, ¿no? Que utiliza Platón en sus diálogos a lo largo de toda su obra, vamos a encontrar siempre una disputa, entre otras cosas, las disputas son muchas a lo largo de todos los diálogos, pero una disputa importante va a ser una disputa con respecto a la razón. Protágoras y Platón, habría que recordar que Protágoras es el maestro de Pericles, ¿no? Y Pericles, pues, es este gran gobernante, ¿no? De la Grecia antigua. Protágoras y Platón, ahí a través de sus obras y a través de todas estas disputas que vamos a encontrar, pues van a encarnar también, entre otras cosas, una primera lucha por la verdadera democracia, por el concepto de la verdadera democracia. Y quizás de Protágoras sabemos poco porque realmente no hay como tal las mismas obras, ¿no? Que podríamos encontrar con respecto a Platón, pero de Protágoras tenemos ahí ciertos vicios filosóficos o ciertas interpretaciones sesgadas porque lo conocemos de repente, ¿no? En ciertas tradiciones, en ciertas escuelas como el padre del relativismo. Pero en realidad una lectura me parece más apropiada con lo poco que tenemos al respecto de Protágoras. Habría que señalar que por primera vez Protágoras está colocando al hombre en el centro de la discusión de la polis, ¿no? Habría que recordar esta famosa expresión de que el hombre es la medida de todas las cosas y habría que, digamos, recordarla de una manera más completa, ¿no? Por eso la comparto aquí, que me permito leerla que dice, de todas las cosas, la medida, de todas las cosas, la medida es el hombre. De las cosas que son, en cuanto que son, de las cosas que no son, en cuanto que no son. Entonces, aquí lo que vemos es el intento de Protágoras, ¿no? Por primera vez rescatar al hombre, no al ateniense, como en el caso de Platón, ¿no? Esto es importante, me parece. No es el ateniense, no es el varón mayor de 18 años, nacido en Atenas, ¿no? En la polis, el único que tiene la capacidad para discutir los asuntos de la polis. Para Protágoras, hay que decirlo, es importante que no solamente sea el ateniense, sino el hombre mismo, ¿no? Dado que tiene el uso de la razón, ¿no? Entonces es capaz, independientemente del lugar en el cual haya nacido, es capaz de discutir cualquier asunto relacionado con la polis. ¿Por qué? Porque la polis finalmente será aquello que le va a afectar directamente en su vida, ¿no? Y por eso lo que vamos a encontrar en estas disputas democráticas que me parece que podríamos encarnar entre Protágoras y Platón son ciertas acusaciones, como lo podemos ver si nos echamos un clavado a lo que son los diálogos de Platón, pues ciertas acusaciones en torno a la corrupción de los más jóvenes, ¿no? Porque finalmente uno de los asuntos más importantes de la polis y de la democracia
es la educación de los jóvenes, la educación de esos jóvenes que se convertirán en adultos y que llevarán los asuntos de la polis, en esos jóvenes que después se convertirán en los gobernantes, ¿no? de la ciudad y que entonces finalmente la lucha no se da solamente a nivel del voto, como podríamos hoy pensar en la democracia, una democracia reducida al ejercicio del voto, sino la disputa democrática está en la formación, la disputa democrática está en la educación. ¿Quién tiene que educar a nuestros jóvenes? ¿Cómo se les debe de educar a esos jóvenes? ¿Quiénes pueden tener acceso a esa educación? ¿No? Platón es muy conocido, digamos, por esta postura en la cual, pues, los jóvenes, no todos pueden tener acceso a esa educación, ¿no? ¿Quién es el que tiene que ser gobernante? Pues para Platón es el filósofo, o sea, él, el que debe de gobernar, ¿no? La polis, ¿no? En cambio, en Protágoras tenemos una visión completamente distinta, ¿no? Protágoras era conocido en su momento como el hombre más sabio de Grecia, como el hombre más honrado, el más confiable para encargarle la educación de los jóvenes a él. Y digamos, con todas estas imágenes a veces negativas que tenemos de Protágoras, porque se le considera un sofista, porque se le considera a los sofistas como aquellos que corrompen a los jóvenes o que venden el conocimiento al mejor postor. En el Teteto Platón, ¿no? va a tener una disputa o se va a reflejar ahí una disputa con Protágoras con respecto a la verdad. Y ahí están estas preguntas, ¿no? Que se están disputando en el tema del conocimiento, ¿no? El diálogo del Teteto, entre otras cosas, hablará y tocará temas importantes como el conocimiento y como la verdad. Pero ahí también vamos a encontrar una disputa en torno a quiénes o quiénes serán los encargados de educar a nuestros jóvenes, ¿no? Y por ende a los ciudadanos, ¿no? Y además, quién educará y dirigirá a esas naciones, ¿no? Platón tiene muy claro que no todos pueden llegar a ser gobernantes, porque no todos tienen la capacidad de discutir los asuntos de la polis, que no todos tienen la capacidad de ejercer el voto, ¿no? Esta es la postura de Platón. Platón expulsa incluso a los poetas, recordemos a los poetas los va a expulsar de la polis porque lo que hacen es presentar una mentira o una opinión y hacerla pasar como verdad y conocimiento, mientras que lo que vamos a encontrar en la postura de Protágoras, que además hay que decirlo, es el que va a tener un alumno gobernante, que en este caso va a ser Pericles. Protágoras va a estar redactando lo que se conoce como las leyes de Turios, ¿no? Las leyes de la ciudad de Turios, que entre otras cosas, por eso se le va a conocer a esta etapa como una de las primeras ilustraciones, se establecía por primera vez la educación pública gratuita y obligatoria para todos los ciudadanos, ¿no? Esto es algo que, digamos, que rompe totalmente un esquema platónico, un esquema ateniense de la época, ¿no? Está ahí el choque, no solamente los hijos de los gobernantes, que serán los próximos gobernantes, tienen que... tienen que educarse, sino todos los ciudadanos, esto nos afirma las leyes de Turios, todos los ciudadanos tienen que educarse, ¿no? Porque para los griegos en su momento, ¿no? Sobre todo para estos griegos que les toca vivir esta etapa de Pericles como gobernante, pues la ciudadanía no va a ser considerada como algo poseído, ¿no? Sino como más bien algo compartido, algo que todos podemos compartir por el simple hecho, pues, de ser seres humanos, por el simple hecho de ser griegos en ese momento, ¿no? Por el simple hecho de ser racionales. Entonces, la razón no está limitada a la clase gobernante como en Platón, la razón es una razón universal, de tal manera que esta concepción de la democracia nos va a llevar a una democracia o a tener una visión de una democracia que no se agota
en cada ejercicio del voto, no se agota cada vez que se ejerce el voto, sino que es una democracia que se vive en el día a día, que se vive cuando se está compartiendo la razón, que se vive en la educación, que se vive en el diálogo constante entre individuos y entonces es una democracia en la cual los ciudadanos tienen garantizados sus derechos, sobre todo los derechos a participar en el gobierno y los derechos a participar en la política, los derechos a participar en estas discusiones. Entonces, ¿qué es lo que nos da la ciudadanía? En Protágoras y específicamente en Pericles, lo que te da la ciudadanía es la razón, poseer la razón, lo cual es, me parece, digno de mencionar hoy en día, sobre todo en nuestros tiempos, porque hoy más bien lo que estamos viviendo es una participación limitada a determinados momentos de elección, que es hacia donde quiero llevar la crítica de la democracia actual, porque es esta participación limitada, entre otras cosas que señalaré más adelante, la que nos está llevando a desfigurar y a desconfigurar nuestra democracia, a ir perdiendo nuestras democracias. Entonces, tengamos en cuenta estos dos puntos, ¿no? Tenemos en cuenta primero que hay una ilustración, una primera ilustración en la Grecia antigua, donde encontramos una disputa por la razón, por la educación de los jóvenes, de los futuros ciudadanos y de los futuros gobernantes, ¿no? Entonces la democracia empieza no solamente en el derecho al voto, sino en la educación. Por eso esto nos debe de llevar entonces a reflexionar qué tipo de educación estamos compartiendo, estamos construyendo y estamos otorgando a nuestros jóvenes, si la educación realmente es una educación que los va a llevar hacia la democracia o es una educación que los está llevando quizás a apoyar sin ser conscientes de eso ciertas formas de tiranía como hoy está sucediendo con los populismos que malamente llamamos de izquierda y de derecha, pero que en realidad son populismos que se van colando en todos los sistemas de gobierno, ¿no? Entonces es impresionante cómo personas o jóvenes académicos, ¿no? De repente se vuelven, ¿no? Militantes de partidos políticos y no porque sea, no estoy haciendo ningún juicio negativo de que no puedes convertirte en un militante de un partido político, pero de ciertos partidos o movimientos o fans de ciertos actores políticos que resultan demasiado populistas, que resultan xenófobos, que resultan homofóbicos, que resultan misóginos, que nos están llevando, digamos, a experimentar más bien la tiranía. ¿Cómo es que las élites más educadas terminan apoyando las tiranías o terminan apoyando a los actores populistas? Bueno, por eso es importante, me parece, voltear la mirada a la educación y creo que esta reflexión en torno a la disputa, ¿cómo surge la disputa democrática? Surge a partir de una disputa en la cual se están peleando a los jóvenes. ¿Quién tiene que educar a los jóvenes y cómo tenemos que educarlos? Y por otra parte, hemos visto también ahorita pues un cierto enfoque de populismo, ¿no? Donde mencionaba yo algunos aspectos como este líder que encarna la voz o el espíritu del pueblo, ¿no? Donde también siempre hay un enemigo en común y donde tenemos dos actores principales, pueblo y élites. Pueblo siendo la mayoría, pero con poco poder o con un nulo poder, y élite siendo una minoría con muchísimo poder, lo cual me parece ahí ya una cierta disonancia cognitiva. Si es una minoría, la élite, ¿cómo es posible que tenga tanto poder sobre la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es que una élite, aunque es una minoría siempre, puede tener demasiado poder? Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos dos aspectos que he explicado, paso entonces propiamente a este
tercer momento de la democracia actual y sus incentivos. ¿Cómo está nuestra democracia actual? ¿No? Y por supuesto que no es imposible, digamos, hablar de toda la democracia actual, porque además lo que vemos en diferentes naciones son diferentes formas de aplicabilidad de los principios democráticos, pero también y esto es un punto de partida importante, donde las naciones entienden democracia pues como la han podido adaptar a sus circunstancias, como han podido implementar ciertos principios democráticos. Por eso es que no solamente encontramos una forma de democracia, encontramos diferentes formas de gobierno democráticos, ¿no? Por el ser un gobierno parlamentario, un gobierno presidencialista, puede ser diferentes formas de vivir la democracia y las elecciones, ¿no? Voto directo, voto indirecto, voto representativo, en fin, no hay una sola forma de democracia y este es un primer punto de partida en el cual tenemos que tomar en cuenta, ¿no? No hay una sola forma de democracia. Y entonces lo que digo a partir, ¿no? de esta reflexión hacia adentro de la democracia, como les decía al inicio de esta charla, es que el conflicto de la democracia actual, entre otros, es que volvemos a encontrar una disputa por el concepto de ciudadanía y por la educación y la formación. O sea, es ese espíritu de la democracia. La democracia también es un conflicto entre quién va a ser reconocido como el ciudadano y cómo hay que educar a ese futuro ciudadano, ¿no? ¿Quién puede participar de la vida democrática y quién no puede participar de la vida democrática, ¿no? Este es también el conflicto. No por nada hoy vemos en Estados Unidos intentos de que si va a desaparecer el Departamento de Educación, no va a desaparecer el Departamento de Educación, quién va a ser reconocido como ciudadano, ¿no? Por supuesto hay un tema en torno a la migración, quién es el enemigo común, el migrante, quién es el enemigo común, ciertos empresarios, quiénes, en fin, vamos construyendo nuestras narrativas en torno a un cierto enemigo común. Entonces, el primer punto de partida, o el segundo punto de partida, perdón, es que el conflicto de la democracia es nuevamente un conflicto por la ciudadanía, quién va a ser el ciudadano y entonces cómo hay que formar a ese ciudadano. Y me remito entonces a dos autores actuales en torno a la democracia, críticos de la democracia, más no en contra de la democracia, ¿no? Sino críticos de la democracia. El primero es Brian Kaplan, el segundo es Jason Brennan. Kaplan señala lo siguiente, ¿no? Los votantes, dice, no son simplemente ignorantes, son irracionalmente sesgados en contra de la buena política económica. Y otra segunda cita sobre la cual quiero hacer una reflexión es la siguiente. El problema con la democracia no es que la gente no sepa nada, el problema es que la gente sabe muchas cosas que no son así, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta, ¿no? que la forma en la cual estamos viviendo la democracia hoy en día nos remite también a la forma en la cual conocemos hoy en día. Y hoy en día estamos en una sociedad desde la información, lo que llama Daniel Innerarity la sociedad bien informada, pero la sociedad al mismo tiempo ignorante. Porque lo que tenemos hoy en día es un acceso directo a muchísima información, a una gran cantidad de información, pero que esa información no pasa por un proceso de asimilación, no pasa por un proceso de discernimiento y entonces no sabemos bien a bien si es conocimiento o no es conocimiento, sin embargo, lo asumimos como conocimiento. Entonces, lo que tenemos ahí es un resultado en el cual el individuo, ¿no? El individuo democrático, el ciudadano, ¿no? En su ejercicio democrático, llega a ejercer la democracia, pero desde las creencias, no desde el conocimiento, ¿no? Y quizás la creencia, no el conocimiento, la creencia más común es la creencia del votante racional, que es la que va a criticar Brian Kaplan, ¿no? ¿Cuál es esta idea del votante racional? Dice, la idea del votante racional es este modelo en el cual el ciudadano realiza un ejercicio racional de costo-beneficio y entonces, después de realizar este ejercicio de costo-beneficio, lo que va a hacer es tomar la decisión en la cual obtenga un mayor beneficio a un menor costo.
y entonces dice Brian Kaplan, esto en realidad es un modelo teórico, a veces fantástico, pero en realidad no se aplica, ¿no? No se aplica porque el ciudadano, ¿no? No es que haga un primer ejercicio para saber, un ejercicio racional, costo-beneficio, para saber cuál es la mejor opción, qué actor político representa, sus intereses. En realidad, el individuo toma una decisión desde la emoción, toma una decisión desde las afecciones, desde ciertos incentivos sociales, ¿no? Desde ciertos incentivos ahí un poco emocionales, y después, en todo caso, justificará su decisión. Pero en realidad esto no es no ocurre, digamos, no es que el individuo llegue en blanco, conozca primero propuestas, haga un análisis costo-beneficio y entonces tome una decisión, ¿no? Dice Brian Kaplan, esto en realidad no sucede así, ¿no? Jason Brennan al respecto también señala lo siguiente, ¿no? Plantea la siguiente pregunta: por qué los individuos suelen comportarse de manera irracional en el ejercicio de la democracia, sobre todo en el ejercicio del voto? Y entonces contesta con otra pregunta, ¿no? ¿Es que en la democracia la irracionalidad del individuo es castigada? ¿No? Y en realidad la irracionalidad, dice, no es castigada en nuestras democracias actuales. O sea, nadie nos va a pedir cuentas de por qué elegimos o por qué dimos nuestro voto a tal propuesta o a determinado actor, ¿no? Si elegimos mal, no pagamos las consecuencias de manera directa o de manera judicial, ¿no? Las pagamos más bien durante el periodo que nos toque que nos gobierne una determinada persona o un determinado grupo o partido político. Y entonces dice, hemos limitado nuestra democracia al ejercicio del voto, y en el ejercicio del voto, además, ¿no? Un voto informado resulta que no nos genera mayor beneficio, ¿no? El voto informado y el voto no informado valen exactamente lo mismo. Entonces, como el valor es el mismo, tenemos en realidad o no tenemos ningún tipo de incentivo para informarnos. Entonces dice, en el ejercicio del voto, ¿no? No esperemos que los ciudadanos se informen, ¿no? Porque los ciudadanos en realidad, al momento en el que saben, dicen, que el voto informado y el no informado valen exactamente lo mismo, ¿no? En todo caso, el ciudadano responsable lo que va a hacer es informarse por aquellas propuestas que él ya decidió con anterioridad que va a elegir, ¿no? Entonces, en realidad, pero no es que el ciudadano llegue en blanco y empiece a explorar todas estas decisiones, todas estas propuestas, no, ese votante racional en realidad no existe, ¿no? Entonces, dice, a ver, si en el ejercicio de la democracia, específicamente en el ejercicio del voto, no encontramos ningún incentivo para informarnos, esta es la crítica, entonces cada ejercicio democrático de elección es un ejercicio sesgado por la ignorancia. Esta es una característica, ¿no? Pero al mismo tiempo dice Jason Brennan, bueno, no, tampoco se trata de ser pesimistas de manera radical, pero también habría que tener en cuenta que a pesar de eso, a pesar de la ignorancia con la cual podemos convivir a diario, hoy en día sabemos mucho más que otras generaciones, ¿no? También es cierto, hoy en día un estudiante llega teniendo conocimiento y llega a nuestras aulas teniendo ciertos conocimientos que otros estudiantes de otras generaciones no tenían, unos conocimientos diferentes. Entonces, a pesar de la ignorancia, ¿no? A pesar de la ignorancia, sabemos más, pero lo importante es reconocer, ¿no? Que el ciudadano siempre es ignorante de algo, ¿no? Y a ver, y entonces aquí es donde vale la pena traer a la discusión la máxima socrática, ¿no? La máxima socrática que resulta ser una condición de posibilidad para el conocimiento, que es el reconocimiento de la ignorancia, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, ¿no?
Hay que traerla nuevamente a cuenta porque, porque de lo contrario, lo que tenemos es un ciudadano con acceso a muchísima información, información que no pasa por un proceso de asimilación y que entonces la hace pasar como conocimiento, pero en realidad es información que se convierte en creencia. Entonces, tenemos grandes incentivos en nuestra democracia actual para apegarnos o para estar tomando decisiones desde la opinión, desde las sombras, ¿no? Pero no desde la verdad y desde el conocimiento, ¿no? Entonces, hoy tenemos mucho acceso a videos de YouTube, tenemos acceso a ChatGPT, tenemos acceso a la inteligencia artificial, a plataformas de información, ¿no? Y vemos cómo los ciudadanos, ¿no? Al TikTok, por supuesto, ¿no? A las redes sociales, y cómo el ciudadano se va inflando de estas informaciones, las va repitiendo, pero en realidad poca experiencia ha tenido con respecto a esa información. Entonces, siempre el punto es que inevitablemente en el ejercicio de la democracia hoy en día, lo que está ocurriendo es una toma de decisiones desde la ignorancia o desde determinados sesgos cognitivos. Y además, Jason Brennan nos va a decir, hoy, a diferencia de la Grecia antigua, tenemos un ejercicio predemocrático, ¿no? Antes de la elección o antes del ejercicio del voto, que son las encuestas, y las encuestas importan. ¿Por qué importan las encuestas? Porque las encuestas de alguna manera van prefigurando nuestra decisión, ¿no? Van de alguna manera fungiendo como un incentivo para votar por cuál o determinada propuesta, ¿no? Y por eso la crítica que nos comparte Brennan es en torno a la metodología, porque dice, el punto de la encuesta es que prefigura nuestra decisión, pero además lo hace a partir de una pregunta, y me parece que incluso aquí está el trabajo importante para la filosofía. La filosofía no es la resolución de problemas, o no solo es la resolución de problemas, es sobre todo el planteamiento adecuado del problema, y en ese planteamiento adecuado del problema está la pregunta. ¿Cómo planteamos la pregunta? Porque plantear una pregunta es una decisión ética. La forma en la cual planteas una pregunta está llevando al ciudadano, a quien le estás planteando esa pregunta, a responder de cierta manera. Brennan en su libro Contra la Democracia comparte el siguiente ejemplo con respecto al Pew Research Center, este centro de investigación y de datos en Estados Unidos, que entre otras cosas realiza encuestas para diferentes ámbitos, ¿no? Pues sobre todo a nivel político. Y dice, por ejemplo, el Pew Research Center solamente cuando solamente hace preguntas de opción múltiple cuando hace las encuestas. ¿Cuál es el problema de la pregunta de opción múltiple? Pues que entonces esta es la razón por la cual ciertos ciudadanos exageran su supuesto conocimiento, ¿no? El problema de una pregunta con opción múltiple es que cuando el ciudadano no conoce la respuesta, pues le atina, la supone, y entonces cree que sabe cuando en realidad no sabe. A ver, esto lo podemos llevar incluso a nuestras aulas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos presentado y siguen presentando muchísimos de nuestros alumnos exámenes, por ejemplo, de opción múltiple para entrar a una universidad, para pasar una materia? Todas son preguntas de opción múltiple, y el punto está en que cuando no sabes la respuesta, en muchas ocasiones, pues el alumno o el ciudadano, ¿no? Pues supone la respuesta. Y el problema de suponer la respuesta es que eh, se forma una creencia, y esta creencia es creer que sabemos. Y esto nos da entonces como resultado tres resultados, ¿no? Resultado general dividido en tres resultados. Primero, tenemos ignorancia. Bueno, esto ya es la máxima socrática y hay que reconocerla, pero una ignorancia unida a la arrogancia. Entonces, la crítica que podríamos ir señalando a este respecto es que por primera vez me parece, bueno, o de manera más
visible hoy en día, podríamos hablar de un ciudadano ignorante y arrogante. Es decir, ignora demasiado porque eso es inevitable, es parte de nuestra condición humana ignorar, pero además resulta arrogante. ¿Por qué? Porque cree que sabe, porque cree que tiene el conocimiento, ¿no? Y entonces esta es una condición con la cual el ciudadano, cualquier ciudadano, académicos, profesores, alumnos, el ciudadano que está fuera de la academia, llega a ejercer sus decisiones, llega a ejercer su voto desde la ignorancia y desde la arrogancia, ¿no? Entonces, cuando vas prefigurando un voto desde la encuesta, donde encuentras preguntas de opción múltiple o preguntas binarias de sí y no, ¿no? No se permite conocer los detalles, los grados y los niveles, ¿no? del conocimiento. Y es ahí, en estos detalles, en estos grados, en estos niveles, donde encontramos el conocimiento. No en la respuesta, sino en los grados, en los detalles. Ahí es donde vamos abriendo posibilidades para conocer de una manera distinta, ¿no? Entonces tenemos un ciudadano ignorante y arrogante. Un segundo resultado es que cuando desconocemos los grados y niveles de conocimiento, los ciudadanos entonces solemos asignar mal nuestros recursos y tenemos prioridades equivocadas. ¿Por qué? Porque nos perdemos de los detalles, ¿no? Nos perdemos de los niveles de conocimiento. Y el tercer aspecto metodológico y crítico es que a preguntas fáciles o simples, respuestas fáciles y simples. Es decir, sin un proceso de razonamiento. Entonces, con esto, lo que voy concluyendo, digamos, de este primer momento de esta charla es lo siguiente, ¿no? Que hoy, como en la antigüedad, podemos estar viviendo un falso dilema, ¿no? Y el falso dilema está en el siguiente, ¿no? Podemos pensar en que el voto o el derecho al voto debe estar restringido para los más sabios y competentes, como en el caso platónico, ¿no? Debe estar restringido solamente para los mejor educados. O la segunda es que los ciudadanos en realidad son agentes racionales, la idea del votante racional, son siempre agentes racionales y entonces siempre van a tomar decisiones con base en un análisis costo-beneficio que los llevan a optimizar sus elecciones y por lo tanto el voto debe de ser universal para todos, ¿no? Estas son las dos vías históricas generales en las cuales hemos estado viviendo. Me parece que también, ¿no? Esto es un falso dilema y ahorita voy a decir por qué es un falso dilema. Un tercer punto o tercera conclusión que me gustaría mencionar es que entonces la ignorancia con arrogancia viene a ser un binomio que en la actualidad pues se consolida en nuestra democracia, es parte de nuestra democracia y es aquí en esta ignorancia con arrogancia donde el ciudadano democrático pone en riesgo nuestra democracia, ¿no? Y entonces, ¿cuál es esta salida a este falso dilema que señalo? Es que si en el sistema democrático es imposible hacer a un lado los sesgos porque siempre vamos a ignorar algo, ¿no? Dado que siempre pues somos nuestra condición también es la ignorancia. Entonces, lo que habría que limitar no es el acceso al voto, no es el derecho al voto, ni tampoco suponer que todos somos racionales, ¿no? Y que todos tomamos una decisión con base en un análisis costo-beneficio, ¿no? Que sería la economía del voto, lo que se conocería o lo que podríamos llamar como economía del voto, sino que lo que habría que limitar y justificar racionalmente es más bien qué tipo de cargos políticos deben ser sometidos al voto popular directo, cuáles deben de ser sometidos al voto indirecto, ¿no? O al voto representativo, porque el exceso de democracia entendida como hacer, eh, someter todo a un voto, a un plebiscito, a una encuesta popular, a mano alzada, a elección, etcétera, es precisamente lo que hoy está haciendo
que nuestras democracias se vayan perdiendo, porque hay que tener en cuenta que en cada ejercicio de elección siempre hay sesgos informativos y de conocimiento. Entonces, a lo que hay que analizar y realmente discutir es cuáles de estos cargos deben ser sometidos a elección y cuál es el mejor mecanismo de elección. Hoy en día, muchos de los intentos de golpes de Estado fracasan porque ya no es necesario un golpe de Estado para acabar con un gobierno democrático o para acabar con un gobierno tiránico. ¿Cómo terminan las democracias? Las democracias terminan con las elecciones mismas, cuando todo lo sometes a elección. Y hay que tener en cuenta que en cada elección siempre hay sesgos, siempre hay ignorancia. Por eso lo que tenemos que discutir es cómo, ¿no? ¿Qué cargos tienen que ser sometidos a elección? Hoy en México está en riesgo la democracia. Vamos a elegir a los jueces de manera directa a ver cuál es el resultado. Eh, Porque bajo este argumento, todos los países latinoamericanos entonces son democráticos, ¿no? Porque Nicaragua siempre tiene elecciones, Venezuela siempre tiene elecciones, ¿no? Nuestro país, ¿no? Antes del 2000, pues siempre tenía elecciones, pero no necesariamente era una democracia. O era una democracia, digamos, imaginaria, porque precisamente la democracia no se vive solamente en la elección, la democracia se vive también desde la educación y desde el reconocimiento de la ciudadanía. Y entonces la discusión no debe de ser en quién tiene acceso al voto, sino cuáles son los cargos que tienen que ser votados y cómo tienen que ser votados. Porque el exceso de democracia, insisto, de hacerlo todo por elección, nos está llevando a perder nuestras democracias. Muchas gracias. Con esto concluyo esta presentación y entonces pasamos a lo siguiente. Perfecto. Pues queremos agradecerle muchísimo al doctor Mariano, profesor de la Universidad de Anáhuac, por sus valiosas y profundas reflexiones. Ahora es momento, si me permiten, de que dejemos empezar a dar las preguntas y los comentarios abajo del en vivo y estamos atentos a sus dudas. De momento, doctor, hay una persona que tiene una duda, Sofía Nedrete. Le comento. Doctor, con lo que menciona, se entiende que en México y en Estados Unidos se están viviendo gobiernos populistas por el fanatismo que existe hacia ambos gobernantes de la nación. ¿Podría explicarnos si existe una diferencia entre ambos, ya que se dice que México es de izquierda y Estados Unidos de derecha? Gracias. Sí, justamente, en realidad lo que decía es que el populismo más bien es un fenómeno, no es como tal que digamos que un sistema, que encontremos un populismo de izquierda y de derecha. En realidad el populismo es un fenómeno que une a las izquierdas y a las derechas. Es finalmente eso que conocemos como izquierdas y derechas en el mundo. Finalmente todas se unen y se convierten en esas élites a través del populismo. ¿Qué es lo que vemos hoy en día o también cómo se alimenta hoy en día el populismo? Digo, esto ya no lo señalaba la Clau, pero me parece que a partir de lo que estamos viviendo hoy en día, podemos señalar que el populismo se alimenta ya no de actores políticos racionales, ¿no? Ya no es aquel actor político con una buena retórica, ¿no? O sea, que además esta es la crítica que le hace Platón a Protágoras porque le dice a Protágoras que él nada más enseña a hablar en público, ¿no? Hablar bonito, ¿no? En realidad, se han perdido, ¿no? Las artes, ¿no? Aquello que los medievales ya llamaban el quadrivium, el trivium, ¿no? Esta parte donde la retórica era una parte importante. No solamente había que conocer, sino había que saber compartir el conocimiento. Hoy en día, los políticos más bien se han entregado a un fenómeno de ser estrellas de rock, ¿no?
de ser rockstars, ¿no? Es un rockstar, ¿no? Entonces tenemos nuestra mañanera en Estados Unidos y en México, ¿no? También anda ahí un estilo de mañanera por allá. Tenemos una conferencia de prensa que en realidad es un programa matutino, ¿no? Ahí es, en fin, es el político que se ha vuelto una estrella de rock y es el ciudadano, ¿no? Que digamos, con esta ignorancia en la forma en la cual vivimos la democracia actual, pues que termina convirtiéndose en un fan y no en un ciudadano, ¿no? Por eso me parece importante regresar y retomar esta idea de la ilustración griega desde entonces, ¿no? Con el caso de Pericles, la importancia de la universalidad del voto, de la universalidad de la educación, es importantísimo, ¿no? La universalidad de la educación, la universalidad de la ciudadanía, pero lo que hay que limitar no es el voto, sino los cargos que son sometidos a elección popular, cuáles son sometidos a voto directo, a voto representativo, a voto indirecto, y tener en cuenta que más bien el populismo se ha vuelto, por desgracia, el fenómeno de nuestras democracias que une a las izquierdas y a las derechas, ¿no? Las une siempre, terminan siempre en lo mismo, ¿no? Terminan siempre en tragedia, nunca ha sido diferente en la historia, y entonces en realidad la frontera entre izquierda y derecha se desdibuja a partir del populismo. Muchísimas gracias, doctor. Ahora le cederé por unos pequeños momentos al doctor Alberto Ruiz. Adelante, doctor. Gracias, Ángel. Mariano, pues muy interesante todo lo que nos has comentado, este recorrido que nos has hecho desde las concepciones atenienses de la ciudadanía, de la democracia, de la educación. Hay muchas cosas en las que coincido contigo, otras más que me dejan muy perplejo en cuanto a la propuesta. Me parece una propuesta arriesgada en el buen sentido. Me da mucho gusto, ¿verdad? Que podamos tener este tipo de ideas, de propuestas. Eh, am, me, me, me surgen, como te decía, con muchas coincidencias, muchas sorpresas a lo largo de tu exposición. O sea, por ejemplo, eh, dices que, bueno, o bueno, en algunas de las ideas, ¿no? Votar tiene una dimensión irracional, o votar también tiene una dimensión de ignorancia. Por ahí tenías una diapositiva que decía que no votar es quizá todavía un pecado mayor, déjame decirlo así, ¿no? Que hay una combinación entre ignorancia y arrogancia ahora en los votantes, y me parece muy interesante plantearlo desde esa perspectiva, porque eh, uno de los principales argumentos por los cuales hablamos de democracia representativa y de sufragio universal, pues es precisamente para no limitar la participación. Y en ese sentido, pues tenemos que renunciar a que las personas que quieran participar lo hagan por buenas o por malas razones, por razones informadas o por razones desinformadas, ¿no? En este sentido, pues sí es producto de procesos históricos que existe el sufragio universal, porque si hubiese sido por los teóricos liberales e incluso algunos republicanos del siglo XIX, pues seguiría existiendo el voto censitario. Pero fueron los movimientos sociales, los obreros, los sufragistas, quienes hablaron de un voto universal, y de ahí, bueno, pues estos modelos de un ciudadano informado, activo, tal, pues tenemos que renunciar a ellos, ¿no? Porque o es una o Claro. es otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parecen afirmaciones muy interesantes. No sé qué tan de acuerdo estaría con ellas en cuanto a que son negativas, porque bueno, porque si lo son, entonces, ¿de qué manera
Y digo, tú también lo preguntabas, ¿no? Pero pues entonces, ¿de qué manera hacemos a la gente Ujú. eh, con conocimiento y sin arrogancia, ¿no? No nos vaya a llevar eso a algún tipo de intervención genética, incluso, Ajá. ¿no? Pero bueno, quizá lo que te quiero preguntar son dos cositas con relación a la propuesta. Limitar a los representantes, limitar por quiénes votamos, ¿no? Limitar quiénes se someten al voto popular. ¿No considerarías que nos lleva a una tecnocracia en algún sentido? Es decir, si por la razón que sea, Ujú. no es viable que ciudadanos ignorantes y arrogantes voten por el que sabe manejar el barco, ¿no eventualmente el barco se va a convertir en un tecnócrata en el mejor de los casos y en el peor en un tirano? ¿O más o menos en estas reflexiones que nos has compartido y que tú has hecho, qué tipo de cargos estás pensando que no se sometiesen al voto popular? Gracias, Alberto. Sí, por ejemplo, a ver, en el caso de México, creo que hoy estamos ya a la vuelta de la esquina de unas próximas elecciones en cuanto a la reforma judicial. Vamos a votar a los jueces, ¿no? Y la verdad es que incluso nosotros mismos, si acudiéramos a votar, y lo digo nosotros refiriéndote, por ejemplo, a ti y a mí, Alberto, vamos a llegar, casi estoy seguro, con una ignorancia suprema de que no sabemos quiénes son los que vamos a votar. Porque además, pues vivimos en la academia pues es bastante celosa, ¿no? Y nos come el tiempo y tenemos otras actividades, es decir, el ciudadano hoy en día está entregado a la vida en la ciudad, valga la redundancia, y por supuesto que no sabemos ni quiénes son los que están para jueces, ¿no? Y entonces ya ahí tenemos un gran sesgo, ¿no? O sea, un gran sesgo porque además van a ser 2000 o quién sabe cuántos jueces los que vamos a tener que votar y pues no sabemos absolutamente nada de ellos. Entonces, por eso me parece que hay ciertos cargos que no deben de ser votados precisamente para conservar nuestra democracia, ¿no? Porque además se vuelven sesgos todavía mucho más peligrosos, ¿no? Por ejemplo, este gobierno actual nos dice, no, pues que en Estados Unidos se eligen jueces, ¿no? Sí, claro. Tienes el caso de Texas, por ejemplo, ¿no? Y no sé si de repente somos conscientes de eso, pero te pongo un ejemplo muy sencillo. En Texas lo que tienes es la pena de muerte, ¿no? Y entonces, es muy curioso cómo un juez que dictamina pena de muerte o que va a, digamos, a llevar el caso de alguien que supuestamente asesinó y que puede recibir la pena de muerte, nunca puede ser un juez católico, por ejemplo. Porque por sesgo, dice, el juez católico va a negar la pena de muerte, ¿no? Y entonces, curiosamente, cuando aumentan las sentencias de pena de muerte, es cuando vienen las elecciones o las reelecciones de jueces. Porque claro, le vas a dar al votante como juez también, o sea, el juez está entregado a esta elección popular, a este voto popular, a esta opinión popular, y entonces tiene que quedar también bien con su base, ¿no? Entonces no puede negar la pena de muerte. ¿Y cuántos inmigrantes ilegales, inocentes, pues han estado condenados a la pena de muerte porque fueron condenados en el tiempo previo a las elecciones? Y entonces muy interesante si revisamos las estadísticas, ¿no? En el caso del estado de Texas, ves cómo las sentencias a pena de muerte de jueces aumentan cuando vienen las reelecciones de su cargo, ¿no? Entonces me parece, o sea, siempre, o sea, hay que reconocer la parte del sesgo y de la ignorancia, ¿no? Pero entonces tienes, si todo lo sometes a voto popular, entonces, pues vas a pues a esparcir, digamos, estos sesgos o esta ignorancia, en todos los ámbitos sociales y políticos, ¿no? Entonces, el tiempo de las elecciones, vamos a ver qué sentencias, lo veremos próximamente, y a mí en lo personal me da miedo, qué sentencias van a estar emitiendo los jueces
no en estas elecciones, sino en las siguientes, ¿no? ¿Qué tipo de sentencias para ver si se van a reelegir, si no se van a reelegir? Y entonces vendrán todas estas, pues estos casos incluso de injusticia importante, ¿no? Entonces me parece, ¿no? Que hay otras formas democráticas, ¿no? Yo lo que señalo también es que no solamente el voto es una forma democrática, hay otras formas democráticas que inician desde la formación, que inician desde la educación, y que entonces habría que reformar, ¿no? Habría que reformar, habría que seguir discutiendo y que entonces no solamente el ejercicio democrático es el voto, también está la discusión, también está el diálogo, está la sociedad civil colocando la agenda política, ¿no? Lo cual ha ido perdiendo en nuestro país la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil ha ido perdiendo poder en cuanto a la colocación de la agenda, ¿no? Sobre todo con esta pasada administración y la actual, ¿no? Al contrario, surgen problemas, demandas sociales y ha sido muy eficiente la administración pasada y esta para socavar esas demandas, ¿no? Entonces, me parece que hay que recuperar esas otras formas democráticas que no están limitadas a lo que es la elección, ¿no? Entonces, tienes a la sociedad civil en Sinaloa, ¿no? Exigiendo la renuncia de un gobernador y dice, no, porque no va a renunciar porque me eligieron, ¿no? Entonces, cosa que en otra sociedad democrática, pues, ya hubiera sido forzado a renunciar ese gobernante, ¿no? Entonces, hay otras formas democráticas. Yo lo que digo también es que no reduzcamos la democracia solamente al voto y que entonces no todo cargo, hay unos cargos que pueden ser, que no deben ser sometidos al voto. Y creo que por eso está la periodicidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, cada 6 años, porque siempre existe la posibilidad de equivocarnos. Entonces, si la sociedad se equivocó con este gobernante, tiene la posibilidad de en 6 años cambiar, ¿no? Y eso es lo que no debemos de perder. Por eso me parece que, primero, no todos los cargos deben ser democráticos, deben ser sometidos a elección popular y que no reduzcamos la democracia solamente a la elección. Hay muchas formas democráticas, desde la educación, desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil, donde se está viviendo también la democracia. Muchas gracias, Mariano. Un placer escucharte y que nos compartas estas reflexiones. Perfecto, pues antes de terminar, justamente siguiendo con esta línea, queremos agradecerle especialmente al doctor Mariano por su participación tan enriquecedora y por compartir con nosotros esta magnífica exposición. Ha sido un verdadero honor contar con su presencia, doctor, y no sé si le gustaría dar algunas palabras como a modo de cierre, algo que le gustaría comentar. Sí, claro. Bueno, primero agradecer muchísimo por la invitación, por la hospitalidad de ambos, ¿no? Por esta charla, que para mí pues siempre es un placer compartir un poco de mi trabajo, de mis inquietudes y mis reflexiones filosóficas. Y bueno, me parece importantísimo, ¿no? Que se siga este proyecto, ¿no? En el cual está Alberto aquí, a la cabeza porque creo que hoy en día es muy importante reflexionar sobre la democracia. Nuestras democracias están en peligro, están cambiando y me parece que estos cambios que estamos viviendo son cambios que van a ser al menos, van a tener una cierta durabilidad, ¿no? Por supuesto, siempre nuestras sociedades han sido dinámicas, pero son cambios que vamos a experimentar donde no van a ser temporales, van a tener cierta durabilidad y entonces ese mundo quizás en el que nacimos no va a seguir siendo el mismo o estos gobiernos en los que nacimos, estos países en los que nacimos no serán los mismos. Hay que cuidar nuestra democracia, ¿no? O sea, me parece importantísimo seguir reflexionando sobre esta democracia, hay que seguir cuidándola.
hay que, por supuesto, nos podemos equivocar, ¿no? Por supuesto, con ciertas reflexiones, y yo puedo estar equivocado en algún momento, pero por eso me parece que hay que conservar este espíritu ilustrado griego, que es el de la discusión, que es el del diálogo, que es el de la razón pública universal, donde los ciudadanos podamos discutir y finalmente pues darnos la mejor forma de gobierno, ¿no? Se lo agradezco muchísimo estas palabras, sumamente claro, tenemos que seguir pensando en todas estas líneas y bueno, simplemente antes de terminar, quiero aprovechar este espacio para despedirnos y agradecerles a las personas que nos acompañaron el día de hoy, comentarles que la próxima conferencia será igual de interesante. Y nuevamente agradecerle a usted, doctor, sus invaluables reflexiones, profesor en la Universidad de Anáhuac y en la Ibero. Entonces, simplemente como ya cerrando, para mantenerse atento a todas nuestras actividades y conferencias futuras, los invitamos a seguir nuestra página de Facebook, es Democracia-2123, donde publicaremos ahí la información relevante. Simplemente ya damos por concluida entonces la conferencia. No olviden que nos veremos para el siguiente jueves a las 6 p.m., así que los esperamos. Y de todas formas, cualquier cosa o cualquier situación, pues ahí estarán nuestras redes sociales para estar al tanto con todo ello. Pues se lo agradezco muchísimo a los dos doctores y pues entonces seguimos en contacto para el siguiente jueves, ¿vale? Gracias, Mariano. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Ay, gracias, Ángel.